Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban contra ellos. Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo esta parábola. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicítenme, he encontrado a la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, deme la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra una hambruna terrible y comenzó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida el mejor traje y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y mátenlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, está perdido y ahora lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música, el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado al ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: mira, en tantos años que te sirvo,
sin desobedecerte nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías de alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Paz y bien, hermanas, hermanos. En este año de la misericordia, la Iglesia nos ha invitado a practicar las 14 obras de misericordia. No sé cuál ha sido la obra que has practicado en este año de gracia. Que esta o estas que hayan pasado en el recuerdo nos ayuden a comprender que esa acción es la que más quiere Dios en este mundo donde la misericordia, al no tener a Dios, no se practica. Y como católicos, como hijos de Dios, como hermanos de Jesús, como hijos de una madre que nos ama, Papa Francisco insiste profundamente en tener esas acciones y hacérselas sentir principalmente a la oveja perdida. La oveja perdida ustedes conocen muchos, queridos hermanos, y solo verles el rostro nos hace entender lo duro que es vivir así. Cuando Mateo 25 nos dice: Jesús, tuve hambre, me diste de comer, está dando palabras llenas de autoridad. Pero para poderlo hacer hay que tener la actitud del hijo pródigo: me levantaré y volveré. Encontrarse con los rostros que demandan de nosotros misericordia es levantarme de mi comodidad, de mi estabilidad, de ese sentimiento donde muchas veces me he sentido seguro, porque vivo mi egocentrismo que me hace mirarme a mí mismo y no sentir con el corazón de Dios. Dios no está instalado. Dios siempre camina con nosotros y camina principalmente con los que hemos conocido a su Hijo. Pero ese conocer a Jesús implica, como dice el Papa, la Iglesia tiene que estar en salida. El que ha conocido a Jesús tiene que estar en salida, tiene que ser lío, como dice Francisco. Tiene que llevar el fuego que divida el bien del mal. Por lo tanto, si yo soy hermano de Jesús, hijo de un Padre que me ama y de una Madre que Él me ha regalado, practicar la misericordia es dar testimonio de que soy católico. Si yo soy un católico instalado, cuidadito con que al final de la historia Jesús te diga: yo no te conozco. ¿Qué significa ser un católico instalado? Una persona insensible
Una persona que no practica las 14 obras de misericordia. Una persona que mirando el dinero, porque también el Papa hace poco lo dijo, que el dinero es un ídolo que nos está apartando de Dios de una manera terrible. Cuando yo no practico la misericordia, cuando yo no conozco mi identidad, entonces lo que sale de mi corazón son los 7 pecados capitales. Los vivo, los practico y la gente misma me va conociendo que conmigo caminan 2. Porque qué triste sería en misa una cara y fuera del templo otra cara. No debería de ser. ¿Qué fuerza tiene hoy la palabra cuando te dice, cuando cambiamos de actitud, va a haber una alegría mayor? Hay una fiesta, fíjese bien las 3 parábolas, cuando se encuentra la moneda, cuando nos hablan de esta realidad perdida, siempre dice, reúne a la comunidad y se les expresa, ya mi preocupación, ya mi depresión, ya mi desánimo, ya mi mal pensamiento se acabó. ¿Por qué? Porque esto no estaba bajo la voluntad de Dios, por eso sufría. Pero hoy que he encontrado al Dios que me ama, restauro mi vida y respeto a Dios como debe de ser. El Shema, ¿qué nos dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y si este amor está dentro de nosotros, toda la bondad no estará limitada a mis caprichos, sino que el Espíritu Santo mandará mi voluntad y Él me llevará a que esa voluntad esté dirigida a consolar la oveja perdida que el Señor te pone en el camino. Y no te moverás ya por tus deseos, no te moverás por tu voluntad, sino que el Espíritu te llevará. Recordemos a nuestro fundador, que ya pronto celebraremos su fiesta. Cuando el Señor transformó su corazón, entonces sí pudo mirar con misericordia al leproso. Antes no. Antes su estructura, su realidad de no amar a Dios como debe de ser, le hacía despreciar lo que Dios ama. Entonces, mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros juzgamos mal, pensamos mal, actuamos mal, nos adelantamos a cosas que si tuviéramos a Dios no fuéramos imprudentes. La oveja perdida, queridos hermanos, es una persona que no tiene la seguridad de un hijo. Por eso el que se considera hijo tiene que hacer sentir hijo al hijo. Y esto significa practicar la misericordia. Mucha gente que ha pasado por nuestra vida, imagínense el agradecimiento cuando tú has sido un ángel para ellos. Por eso dice la Sagrada Escritura, nos dice también la gran tradición, que estas personas a quienes tú has consolado y hemos sido instrumentos de amor, no se esperan en el cielo y van a decirle a Dios, sí, ahí está el que me dio de comer, Él, el que me fue a ver a la cárcel, Él me bañó, amado Dios, en un momento donde no había nadie quien me limpiara, Él me dio de comer. Y eso vale más que te sepas toda la Sagrada Escritura, que era la crítica de esta parábola.
Los que estaban escuchando esta parábola eran los fariseos, eran las personas instruidas que creían saberlo todo, pero tenían cero en conducta, como dice aquel amigo. La mejor inspiración del Espíritu en nuestras vidas es moverse por el Espíritu. Ya nos falta poco para terminar el año de la misericordia, ya falta poco. La primera acción que me va a llevar a ser un practicante de misericordia es buscar la reconciliación. El hijo pródigo no se metió a la casa sin pedir perdón. ¿Cuánta gente se lava las manos después de que ha cometido grandes daños? Se lava las manos y dice, bueno, no pasó nada. Qué falta de caridad. El hijo pródigo pide perdón a Dios y a su padre. Por eso muchas veces dice, no creo en esa persona que me pidió perdón. ¿Por qué? Porque fue del diente al labio. Y un proceso de reconciliación es reparar hasta donde pueda con la gracia de Dios, pero hacerlo bien, hacerlo bien. Por eso cuando se trata de reparar la casa que ha sido destruida, si no es con la fuerza del Espíritu, esa casa se vuelve a caer. Se vuelve a caer porque no hay solidez. Pero cuando Dios va poniendo piedras vivas, entonces esa solidez ayuda a que a pesar de que tú hayas fallado con tu manera de vivir, vas a atraer a muchas y a muchas personas, como dice San Pablo en la segunda lectura, por la misericordia de Dios, hoy soy un testigo. Eso es lo más bello, hermanos. ¿Por qué admiran y por qué admiramos a Francisco, Papa? Porque nos convence. Nos convence, pero no nos quedemos mirándolo a él. No consiste en ese sentido la admiración de la gente buena. Hace poco hemos celebrado los años de perseverancia de Fray Flavián. Qué lindo. ¿Cuántas cosas más admiramos nosotros? La pregunta es, ¿y tú? Como católico practicante, ¿seguirás siendo un católico donde todo el mundo te conoce por juzgón, por criticón, por mal católico, por mal pensado, por cizañudo? ¿Querés seguir que te vean así? Tú te estás haciendo el mal. Tú te portas, si sigues así, como el hijo mayor, que no entra a la fiesta. ¿Por qué? Porque es un envidioso. Hermanos, la alegría del reino, el cielo está lleno de gente que se ha convertido. Pecadores, pero convertidos. Pecadores convertidos que dejaron de ser instalados, que dejaron de verse el ombligo, que empezaron a practicar la misericordia, porque eso es lo que vino a hacer Jesús. ¿De qué sirve hablar muy lindo de la palabra de Dios? ¿De qué sirve decir persevero en este grupo si me quedo con un rito? Que ese rito me lleve a que mi corazón, mi familia crea que realmente sos sincero al estar en un grupo, al trabajar en una obra de caridad, porque crees en eso. No lo estás haciendo porque recibís salario. Si estás así, hermanos, estamos equivocados. Mira, nosotros los frailes, en el voto de pobreza, nosotros no tenemos nada asegurado para nosotros, nada. Está escrito que no podemos tener nada para nosotros. Y si se fija en la gran tradición franciscana, todas las obras de amor,
son para dejar constancia de que esas casas son el cielo en la tierra, en la medida que consuelan a los más desprotegidos. Eso es el espíritu, el sentido cristiano verdadero. Que todo lo que el Señor me da sea para compartirlo, sea para que esa alegría que yo he sentido del amor de Dios también la experimente el otro. Y eso es la caridad, esa es la máxima caridad. Por último, invitarlos a todos ustedes, también a los que nos están escuchando por la radio, a darle gracias a Dios por una celebración más que vamos a vivir el día de San Francisco. Mira, en Asís se siguen celebrando jornadas de oración por la paz. Siguen mirando a San Francisco como la figura humilde que nos hace construir iglesia donde está el máximo dolor. Que San Francisco de Asís, que hoy es inspiración para nuestro vicario de Cristo en la tierra, siga construyendo la iglesia destruida. Pero esa construcción implicará que tú le ayudes al Papa, a los obispos, a todos los que estamos ya trabajando alegremente en la obra de Dios, a que donde tú estás construyas, para que puedas decir, mi casa está siendo construida por Dios y tengo como inspirador a San Francisco de Asís. En mi casa, acá donde papá, cuando tú entras, está el Cristo de San Damián. Y yo digo siempre eso. El Cristo que le habló a Francisco nos sigue que también interpelar en el mundo de hoy. Que mirar al Cristo de San Damián, ahí donde nosotros le veamos que Jesús en todas sus expresiones, así en su simbología, nos haga escuchar esa voz. Francisco, repara mi iglesia. Mario, repara mi iglesia. Flavián, repara mi iglesia. ¿Acaso Fray Flavián no ha reparado la iglesia en El Salvador? Les pregunto. ¿Sí? Bien, entonces, querer es poder, y cuando el Señor te dice las cosas, uno, como obediente, tiene que trabajar. Si hemos tenido estos modelos, estos hombres inspiradores, Madre Teresa de Calcuta, que ya ahora es santa, ¿cuánto más debemos de hacer allí, en el campo, donde el Señor nos pide ser luz? Por eso, Radio Luz, Estéreo Ágape, nombres que nos llamen a la conversión, a un nuevo significado. Y quiero también agradecer a Dios en esta oportunidad de felicitar a la diócesis de Sonsonate por haber celebrado hace poco sus 30 años ya como entidad. Nosotros que somos hijos de esa época, pues no estaba acá, pero estuve mirando las fotografías. Ahí le mostré a los frailes la fotografía que me mandaron donde estaba Fray Flavián, y digo, ahí está la historia, porque la diócesis de Sonsonate estuvo precedida por la orden franciscana. Vinieron los frailes a sembrar, a cultivar. Ahora la diócesis ya tiene hijos propios, pero aquí está el recuerdo. La memoria histórica siempre es bueno recordarla. Allá donde estamos ahora los actuales frailes, pues seguimos trabajando con alegría. ¿Quién nos va a recordar? No sabemos. ¿Dónde vamos a morir? Tampoco. Nos dice el ministro general, prepárense, hermanos de Centroamérica, porque a futuro ustedes se van para Europa. Y en ese sentido, lo que Dios diga, haremos cumpliendo su voluntad. Esta es nuestra misión. Los franciscanos, el claustro para nosotros es el mundo. Y donde el Señor nos manda, ahí llegaremos y ahí navegaremos con su gracia y con su misericordia.
Así sea.